Buenas tardes con todos, ahí creo que me escuchan. En primer lugar, agradezco mucho a Lucía y a toda la gente linda del Museo Casa del Alabado por la invitación a formar parte de este ciclo de conferencias. En la actualidad estoy cursando mi doctorado en la Universidad de Yale y la presentación de hoy precisamente son un poco los avances preliminares que voy a presentar sobre la investigación que estoy realizando. Eh, Como ustedes saben, pues la parte sur del país, mientras uno se aleja de las áreas nucleares, centrales, de los ejes políticos, siempre nos vamos a áreas más periféricas, más abandonadas. Y en este caso, la región de Loja ha sido por mucho tiempo poco conocida arqueológicamente, a pesar de que numerosas investigaciones a lo largo del tiempo habían generado varios aportes, ¿no? Nunca ha sido un fuerte en enseñanza de la arqueología y la historia prehispánica en las escuelas, colegios, en nuestros pensos educativos, y tampoco a nivel universitario es uno de los fuertes sobre las discusiones arqueológicas, los problemas de las sociedades prehispánicas. Entonces, por ese lado, y especialmente dado ese repunte de interés que ha surgido en los últimos años, en medida gracias a las investigaciones también de Francisco, en la zona de Palanda, y bueno, Quirino Valdés, Quirino Oliveira en la zona del norte de Perú. Hay un nuevo interés que ha tomado para retomar las investigaciones en esta área de frontera, precisamente en la parte norte del Perú y el sur del Ecuador. Y es por eso que para esta investigación doctoral había elegido una de estas zonas, precisamente el sitio de Trapichillo, en el Valle de Catamayo. Eh, ¿Por qué elegí el sitio de Trapichillo en Loja? Y es precisamente porque el Valle de Catamayo, en la zona de Loja, ya había tenido investigaciones previas por una misión franco-ecuatoriana liderada por Jean Dufay a finales de los 80, inicios de los 80, finales de los 70, ¿no? Realizó numerosas investigaciones en la zona y había producido numerosos aportes, ¿no? Los cuales poco se habían debatido o discutido a nivel arqueológico en el espacio ecuatoriano. Entonces había sido una zona de interés y dadas las evidencias preliminares, me pareció muy interesante volver a Loja, y digo volver porque también mi padre, lojano, celicano, ¿no? Y como ustedes, no sé si conocen a lojanos o celicanos, siempre hay un apego muy fuerte al terruño, ¿no? Y fue un volver también a reencontrarme con los ancestros, ¿no? En este caso de la familia, y lindo investigar en una zona que es un poco familiar también y tiene un profundo sentido, no solo a nivel histórico ecuatoriano, sino también personal. Bueno, para poner un poco en contexto la parte del sur, de la frontera sur, especialmente de Loja, ¿no? Hay tres factores muy importantes que tenemos que considerar: la parte geográfica, ¿no? La parte política y la parte medioambiental, a partir de la cual se comienzan a construir narrativas, o se comenzaron a construir narrativas a lo largo del tiempo. Y mirando un poco la parte geográfica, medioambiental, eh, es importante mencionar el trabajo de Teodoro, ¿no? Que uno de los primeros pioneros en compilar un trabajo de la geografía de todo el Ecuador. ¿Y por qué me refiero a este trabajo en particular? Es precisamente porque sus descripciones sobre la provincia de Loja y de muchos valles, ¿no? Eh, Ayudaron a formar ciertas ideas a nivel académico que han persistido por mucho tiempo. Incluso se podría decir que eh, persisten en algunos espacios todavía, ¿no? Y una de esas fue eh, resaltar esa irregularidad de la topografía, un territorio bastante quebrado, ¿no? Si estamos bajando por los Andes de norte a sur, vemos que esa lógica
las ollas y de los nudos que son bastante claras en el centro norte del país se van perdiendo, ¿no? Y difuminando conforme recorremos hacia el sur. Los Andes se vuelven bastante irregulares y por ahí se menciona incluso que Bolívar menciona bueno, la gente menciona que Bolívar se refirió a esa zona de Loja como un papel arrugado, ¿no? Le parecía un papel arrugado los Andes por la irregularidad del terreno. Y es precisamente en esta irregularidad que se forman valles mucho más pequeños, ¿no? Valles mucho más bajos. La cadena de la cordillera occidental se pierde en la parte pasando un poco la zona de Saraguro y ya no tenemos esos altos páramos occidentales, ¿no? Ya comenzamos a ver cómo los ríos abren cañones y se abren en valles mucho más bajos que descienden hacia la zona de Piura, de Tumbes, ¿no? Que son zonas mucho más caracterizadas por un ecosistema y una vegetación de bosque seco, ¿no? Un bosque seco que tiene mucho tipo de arbustos más espinosos, es un poco eh, bastante cálido, las fuentes de agua que no están cercanas a los ríos son muy escasas. Y esto en general llevó a Teodoro Uf a resaltar que muchas de estas zonas no eran muy amigables para los asentamientos humanos, ¿no? Entonces él resaltó que eran zonas un poco insalubres, ¿no? Que eran poco pobladas, no, no eran muy amigables para el entorno y eran casi deshabitadas, ¿no? Y esa imagen se fue quedando un poco en la narrativa. Por otro lado tenemos la parte política, ¿no? Y tenemos una frontera política. Y la frontera política también estuvo marcada por el conflicto bélico, ¿no? Que especialmente en el 41 afectó mucho a la frontera sur, especialmente la zona de Loja y el Oro, ¿no? Que se vio bastante afectada. Y obviamente, como ustedes saben, todo conflicto bélico crea situaciones bastante complejas en las poblaciones locales que también suman o conllevan a desplazamientos de poblaciones, ¿no? Que si sumamos la parte ecológica, a veces ciertas épocas de sequías fuertes que vivió la zona, suman un conjunto de factores que llevó a generar esa idea de una zona poco amigable, despoblada, que no ofrecía los mejores eh, factores para poder eh, acoger asentamientos grandes o ciudades o poblaciones amplias ahí. Si bien a partir de la firma del convenio de paz entre Ecuador y Perú la situación mejora y gracias a eso también ha habido acuerdos que han permitido incluso investigaciones como las que vienen realizando Quirino y Francisco en el sur. Vamos viendo que es mucho más reciente la época en la que la parte política comienza a cambiar y a generarse una interacción más fuerte entre ambos lados de la frontera, pero no olvidemos que las fronteras también obedecen a las políticas internas de cada país y generalmente esas poblaciones fronterizas siguen siendo olvidadas, ¿no? Si bien por un lado en algún momento las poblaciones fronterizas del lado de Ecuador tuvieron un poco más de impulso en las últimas décadas, aunque nuevamente comienzan a sentir ese abandono estatal, del lado peruano siempre han tenido un poco más ese abandono, ¿no? Entonces son zonas que también a nivel político han sido relegadas a un segundo plano, ¿no? A nivel económico, político, de desarrollo de las poblaciones en esas zonas. Y bueno, pues entre estos factores podemos sumar también un factor histórico-arqueológico, ¿no? Y es que más o menos también en el siglo pasado, eh, desde el auge en la arqueología de Sudamérica, comenzó a apilar un montón de materiales arqueológicos, de piezas arqueológicas, ¿no? En museos especialmente del exterior, museos y colecciones privadas del exterior,
Y pues con eso comenzó a surgir el interés por comenzar a clasificar esas colecciones, ¿no? Y comenzar a darle ciertas lógicas. Y cuando los arqueólogos comenzaron a mirar, comenzaron a agrupar, ¿no? Lo primero que uno hace es agrupar por estilos cerámicos, por cómo los sitios arqueológicos se parecen, y hubieron factores como la monumentalidad, las formas cerámicas, la iconografía, que comenzaron a identificar áreas de desarrollo, ¿no? Que posteriormente crearon esta imagen de separación también de los Andes prehispánicos, ¿no? Y nos llevaron a esta creación de estas categorías de los Andes centrales y los Andes septentrionales. Entonces, sumados estos factores, la zona de frontera siempre ha sido una frontera construida, ¿no? Y especialmente esta construcción de frontera ha tomado más fuerza en las últimas décadas, ¿no? Ha sido algo mucho más reciente, con estos factores medioambientales, una suma de factores medioambientales, políticos, que se han proyectado a nivel histórico, ¿no? Y esta idea de frontera que ahora divide a Ecuador y Perú, también ha tratado de proyectar como una frontera cultural prehispánica que iba muy atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, estamos viendo que por largo tiempo esta zona, incluso si nos vamos a referir a esta zona en épocas arqueológicas, la imagen que se había creado es de una zona periférica, fronteriza, ¿no? Lejos de los grandes centros de desarrollo de los Andes centrales o de los sitios predominantes de los Andes septentrionales, ¿no? En cierta medida, estas categorías también marcadas por estas transiciones ecológicas, especialmente si vemos la costa, ¿no? La costa ecuatoriana, ustedes ven cómo va un entorno un poco más de bosque húmedo tropical, y conforme vamos descendiendo, pasamos hacia la costa peruana, comenzamos a ver esos bosques secos, cómo se van en transición hacia los desiertos, ¿no? Hacia las zonas más desérticas, de la costa peruana. Esas también han coadyuvado a reforzar esa idea de áreas culturales, ¿no? Por el lado de la zona andina también tenemos las grandes fuentes de páramo que contrastan con las punas de los Andes centrales. Entonces vemos cómo estas categorías siempre han estado pendientes y, y aún continúan teniendo bastante influencia en las publicaciones académicas. Por largo tiempo, uno de los ejes para manifestar el área de influencia de los Andes centrales fue la cultura chavín. Recientemente, en su publicación de Ancient Central Andes de Jeffrey Quilter, él está tomando el territorio de expansión inca como una zona de referencia para hablar de los Andes centrales. Sin embargo, obviamente, cuando llega a la zona ecuatorial, tiene un problema, ¿no? De cómo incorporar todos los desarrollos locales de acá en esas ideas de las sociedades que se desarrollaron en las zonas céntricas de los Andes peruanos principalmente, ¿no? Entonces, vemos que incluso en la actualidad tenemos esa división, ¿no? Y eso nos lleva a generar esa imagen de frontera. Eso para comenzar. Y bueno, pues mirando un poco ya desde otras perspectivas ecológicas, trabajos más recientes también han mirado la perspectiva geográfica, ecológica y se han dado cuenta que esta zona entre el sur de Ecuador y el norte de Perú también presenta cambios a nivel geográfico y ecológico, ¿no? Entonces, a nivel ecológico, muchas clasificaciones la llaman la región de Amotape, Piura, hay también la depresión de Huancabamba, ¿no? Y más o menos la división que ponen es a partir desde el Jubones, del Valle del Jubones en el sur de Ecuador, hasta
la depresión de Huancabamba en la zona de Perú, ¿no? ¿Y qué pasa en esta zona? Es precisamente donde las cadenas montañosas de los Andes cambian drásticamente. Como les digo, la cadena occidental se pierde, no hay ya los páramos occidentales. Conforme vamos avanzando hacia el sur, la región de Páramo va perdiéndose poco a poco y cediendo hacia la región de Puna. Pero hay también una cosa bastante interesante y es que los Andes no son tan altos ya, ¿no? La altitud de las elevaciones eh, llegan casi hasta los 4.000 metros, pero difícilmente superan esa altura, ¿no? Entonces vemos que incluso los pasos de montaña se vuelven mucho más bajos y son mucho más fáciles. De conectar en términos de no tener que subir tanto, ¿no? Y cruzar elevaciones tan altas. Y eso también se traduce en zonas de vegetación que se extienden y las transiciones son un poco más complicadas de separar claramente, ¿no? Las cejas de montaña, los bosques húmedos de la alta Amazonía suben y en algún momento se juntan con los bosques nublados, ¿no? Que incluso en algunos momentos atraviesan y como que se riegan en partes de la sierra, de la serranía de Loja, ¿no? Entonces vemos que hay ciertas transiciones que no son tan claras. De la misma manera tenemos bosques secos que comienzan desde precisamente el Valle de Catamayo, se extienden por la zona de Macará, a lo largo de las zonas bajas de Piura luego. Entonces vemos que ecológicamente, geográficamente, hay ciertos cambios. Y a eso traigo a colación el trabajo de Galo Ramón también en la nueva historia de Loja, un trabajo histórico que me parece muy interesante porque él propone este término de Andes Bajos, ¿no? Que en conversaciones con algunos colegas, en algunos tienen resistencia, pero a mí me parece bastante simpático, ¿no? Porque, como dicen los lojanos, viven donde los Andes se agachan, ¿no? Donde los Andes se achican, ¿no? Porque es esta idea de que la cadena montañosa es más baja. Y Galo Ramón precisamente propone esa idea de Andes bajos, no como un término geográfico, ecológico, sino también como un área de interacción cultural, ¿no? Y él le suma elementos etnohistóricos y culturales muy interesantes, ¿no? Desde la parte histórica, las interacciones políticas que se vivían durante la época colonial, la época temprana republicana en toda la región, las interacciones típicas a nivel cultural también, por ejemplo, de los contactos entre los curanderos, chamanes, ¿no? Eh, de las zonas de Huancabamba con las zonas de Vilcabamba, por ejemplo, en Loja, ¿no? Hay mucha interacción a nivel ritual, que es muy interesante con las lagunas, con los bosques, tenemos áreas de explotación de la quinina, ¿no? Que era muy importante para la malaria. Entonces, hay ciertos factores que también están jugando un papel interesante y que a mi forma de ver, plantean esta idea de ver también otra forma de integrar los contactos humanos en este espacio, ¿no? Y es algo que también desde la parte arqueológica se ha venido resaltando y precisamente uno de los trabajos de Francisco que propone este intercambio intersonal, ¿no? Este contacto intersonal que no es tanto norte-sur, sino que atraviesa desde la Amazonía, los Andes y la costa, ¿no? Y que lleva un poco más a esta idea de integración, más que de división y de frontera. Eh, Uno de los factores para mirar los Andes fue la expansión del Chavín de Huantar, ¿no? Esta cultura que se desarrolla en el centro norte de Perú y que tuvo una gran expansión e influencia a nivel andino, ¿no? Especialmente por todo lo que implicó a nivel tecnológico, ¿no? Un compendio de, de conocimientos ancestrales de los cuales ellos
básicamente se empaparon, ¿no? A través de sus contactos con culturas amazónicas, ¿no? Que los van a representar en su iconografía, con las culturas de la costa peruana, de las cuales van a adoptar ciertos aspectos de su arquitectura ceremonial también. Contactos con otras zonas de los Andes que van a estar también fundamentados con esos contactos a nivel comercial y ritual que van a llevar, por ejemplo, la expansión de los camélidos hacia el norte, ¿no? De los camélidos andinos, las llamas, especialmente, eh, además de la circulación de diferentes bienes, ¿no? Como las obsidianas, las conchas de Spondylus, los strombus. Entonces, siempre se había marcado un poco en Perú Chavín como un eje de la cultura peruana, ¿no? Que se mantuvo por largo tiempo y que principalmente comenzó su desarrollo a finales del segundo milenio, más o menos entre 1100 antes de Cristo, pero su apogeo estuvo entre el 800 antes de Cristo, ¿no? Y se extendió hasta quizás el 300 después de Cristo. Y por otro lado, contrastaba a nivel arqueológico con otra gran expansión que en algún momento fue tomada en consideración de una manera bastante fuerte, ¿no? Y que algunos consideraron el horizonte Chorrera, ¿no? Que incluye, ustedes aquí en el museo pueden ver unas magníficas piezas, ¿no? De Chorrera, ¿no? Especialmente destaca por su alfarería, ¿no? Una alfarería bastante fina, bien trabajada, con motivos y decoraciones que impactan bastante, ¿no? Y que tienen especialmente una referencia a posibles prácticas rituales. Y obviamente nosotros conocemos Chorrera por las culturas de la costa, pero en algún momento siempre hubo esa discusión y el debate de la Chorrera de la Sierra, ¿no? Que estaba también, o integra todo lo Chollabamba en la zona austral, especialmente en la parte de la Suay del Ecuador, ¿no? Y que también vemos cómo se va asimilando en este tiempo y justamente coincide en época o en tiempo con esa expansión chavín. Entonces, la idea que se generó para muchos arqueólogos andinos fue de estas dos corrientes culturales que marcaron el desarrollo, ¿no? Pero obviamente ahora, gracias a numerosos trabajos, conocemos que la historia prehispánica de esta región del sur del país y norte del Perú se desenvuelve en épocas mucho más antiguas, ¿no? Que anteceden a estos grandes horizontes de expansión cultural. Y bueno, pues vamos a expandir un poco en la zona de Loja precisamente y uno de los trabajos fundamentales fue el trabajo de Richard Burger, ¿no? Que un poco movido por esa idea de las tradiciones culturales que separaban los Andes centrales, los Andes septentrionales, comenzó a establecer un poco qué parámetros podían ayudar a entender estas divisiones, ¿no? Y bueno, pues él miró que habían algunos aspectos a nivel tecnológico, a nivel de distribución de algunos elementos como la obsidiana, ¿no? Permitían acentuar esa idea de expansión cultural y de frontera, ¿no? Y especialmente también motivadas por esta parte de la geografía. Y obviamente tenemos en ese momento una discusión interesante con el arqueólogo francés Jean Rufat, que comenzó, de hecho, para ese tiempo, finales de los 70, inicios de los 80, fue uno de los que se aventuró en una zona de conflicto, ¿no? Porque antes del ingreso de Jufrau hubieron varias misiones arqueológicas que tuvieron su intención en investigar esta zona de frontera, pero precisamente por el conflicto bélico, muchos de ellos decidieron realizar sus investigaciones un poco más al norte. Es el caso de Wendell Bennett, ¿no? Que realizó sus investigaciones alrededor de la Suay, alrededor de Cuenca, y también de Collier, que vino con Murra, ¿no? John Murra, que trabajaron en Narrío, buscaron un sitio de trabajos un poco más alejados de la zona de conflicto, pero épocas más tarde, Jofra sí se aventuró, ¿no?
y de hecho se aventuró en los dos lados de la frontera, porque no solo trabajó en el sur, en la parte de Loja, sino también en la zona del norte de Perú, y tenemos uno de sus trabajos también fundamentales en el Cerro Ñañañique, que es en la zona de Piura, que es una de sus contribuciones más interesantes. Y bueno, la idea fue mirar esto, contrastar un poco los argumentos de Burger y mirar que quizás era una zona mucho más diversa, no era tan simple la idea de estas divisiones culturales, no eran tampoco un espacio deshabitado, sin poblaciones fuertes y que no tenían mucha evidencia arqueológica. Y obviamente lo que faltaba eran trabajos arqueológicos en esa zona, ¿no? No conocíamos mucho y la idea se había acentuado porque no habían trabajos casi arqueológicos en la zona, ¿no? Entonces, eh, en sus trabajos iniciales, Gouffroy trabajó, eligió 5 zonas, 5 valles diferentes para realizar investigaciones en su zona de Loja, pero principalmente se concentró en uno, en el Valle de Catamayo. ¿Por qué? Porque en el Valle de Catamayo precisamente encontró evidencia de asentamientos bastante antiguos, bastante tempranos, que en ese entonces, en el trabajo de campo, él mirando solo estilísticamente la cerámica y todo eso, entendió que probablemente estaba lidiando con asentamientos antes de Cristo, ¿no? Quizás que se remontaban un milenio o un poco más antes de Cristo. Entonces, por eso eligió trabajar y concentrarse en el Valle de Catamayo, donde realizó numerosas excavaciones. Y una de sus principales áreas de excavación, precisamente, fue La Vega. Pero antes de pasar rápidamente, ustedes ven aquí en la fotografía el Valle de Catamayo. Es un valle inusual, ¿no? Es un valle bajo, enclavado entre montañas altas, ¿no? Estamos hablando de más o menos 1.200 metros de altitud sobre el nivel del mar, ¿no? Rodeado de montañas que superan los 2.500 metros de altura, ¿no? Y tenemos asentamientos como el Cisne, Loja, que son Cariamanga, que superan en altitud eh, esa topografía del valle. Y eso obviamente lo convierte en un valle cálido, con una vegetación muy peculiar de bosque seco, que tiene un clima muy parecido a ciertas zonas costeras. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de eso. Y bueno, el trabajo de Jofré en el sitio de La Vega fue interesante, que el sitio de La Vega cerca del aeropuerto, él encontró algunas estructuras con cimientos de piedra. Eh, y quizás uno de los aspectos más interesantes fue que dentro de unas de estas estructuras él encontró ofrendas también, ¿no? Y ofrendas tan interesantes como estos bivalvas de Spondylus, con también cuentas de concha y también de piedra verde, ¿no? Talladas en piedra verde. Eh, y obviamente esto marcaba un hito porque estábamos hablando de que estas poblaciones habían obtenido ya la Spondylus, ¿no? Estamos hablando que la Spondylus venía desde el mar. Además, adicional, obviamente, sus trabajos permitieron reconstruir una secuencia cerámica que él dividió en 4 fases culturales, ¿no? Que pueden ver ustedes en el gráfico, y con especialmente las de más relevancia fueron estas, las más tempranas, la que está catalogada como A en el fondo, en la parte baja, que se caracterizan por estas decoraciones de líneas incisas anchas con punteados y motivos un poco geométricos, estas combinaciones de incisiones y punteados, ¿no? Eh, para su fase cerámica B se basó mucho en sus excavaciones en La Vegas, donde él tuvo especialmente fechas radiocarbónicas de alrededor de 1100, 1300 antes de Cristo, pero para sus fases posteriores él no tuvo dataciones radiocarbónicas y únicamente sus formas de darles una cronología fue por similitudes en sus estilos cerámicos, ¿no? Bueno, con estos antecedentes, a mí me llamó especialmente la atención el sitio de Trapichillo, porque en sus descripciones de sus trabajos en el valle,
Geoffroy hizo un trabajo pequeño, una excavación en el sitio de Trapichillo, un sondeo pequeño, dos unidades de 2 metros por 1 metro, y en una de estas excavaciones, él encontró precisamente una de estas vasijas que luego se restauraron, y en el interior de esta vasija recogió un fragmento de carbón sobre el cual obtuvo una datación, ¿no? Y esta datación le daba más o menos, para ese tiempo, que teníamos rangos muy amplios en fechas radiocarbónicas, entre 1500, 1800 antes de Cristo, ¿no? Entonces era muy antiguo, mucho más antiguo que lo que había encontrado en sus excavaciones en el sitio de La Vega, que estaba en una zona más baja, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, y por eso uno de mis intereses fue establecer una investigación en este sitio de Trapichillo, que es una loma que está ubicado justamente en el barrio de Trapichillo, junto a la quebrada del mismo nombre, ¿no? Una loma que ha tenido varias afectaciones a través del año por huaquerismo, intentos también de lotización, que ustedes pueden ver en la foto aérea unos caminos que intentaron abrir para lotizar ya, y ya estaba listo para urbanizar. Sin embargo, por fortuna se habían realizado trabajos para detener todo eso. El INPC logró rescatar el sitio y lo declararon una zona arqueológica bajo resguardo del municipio. Y lo encontré pues no en las mejores condiciones, pero en arqueología es difícil encontrar un sitio que no tenga ningún tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, incluso me tocó desafiar a algunas personas los criterios de algunas personas que me decían, no, pero ¿para qué vas a ir a excavar ahí? Ya está todo destruido, no vas a encontrar absolutamente nada. En realidad muchos contextos estaban destruidos, pero tuvimos suerte de encontrar también algunas cosas muy bien preservadas. Las excavaciones se han realizado en 3 temporadas de campo principalmente, y hemos efectuado excavaciones en 5 espacios. En la parte alta hemos determinado 2 posibles terrazas. Eh, en la terraza superior, la que ustedes ven en azul, esas excavaciones nos arrojaron una ocupación mucho más reciente, pero las áreas que están en rojo son las zonas que nos arrojaron evidencia bastante temprana, ¿no? Muy interesante, con contextos bastante preservados, y algunos de ellos incluso sellados. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, vamos a ir por la parte un poco más antigua. Eh, Uno de las sorpresas fue encontrar todavía restos de cimientos de piedra, ¿no? Unos cimientos de piedra que fueron elaborados a partir del uso de piedras, cantos rodados del río. Muchos de ellos fueron obtenidos de la quebrada adyacente, aunque hay algunos bloques de piedra que, de acuerdo a las referencias de los locales, ellos dicen que no se encuentran en ese río, y esos tipos de piedra solo aparecen en el río Guayabal, que está mucho más distante del sitio de Trapichillo, ¿no? Están en el mismo valle, pero en el otro lado. Entonces, implican que también pudieron haber sido acarreados desde otros sectores, ¿no? Muchos de estos cimientos de piedra estaban asociados, bueno, muchos de ellos estuvieron perturbados, especialmente en la parte alta del sitio, en la terraza más alta, estuvieron perturbados por ocupaciones posteriores, pero en la terraza más baja tuvimos la suerte de encontrar cimientos bastante bien preservados, ¿no? Incluso algunos de ellos enterrados por una capa de grava que estaba sellando los contextos. Y eso fue muy interesante, porque después obtener las fechas radiocarbónicas de ciertos contextos específicos nos permitió entender que estábamos hablando de épocas muy antiguas con mayor confianza, ¿no? Entonces vemos que comenzamos a ver estructuras de piedra, con cimientos de piedra, muchas de ellas obviamente colapsadas. Vemos que muchas estructuras tienen 3, 4 hileras de piedras, ¿no? Eh, reforzadas con material, con argamasa,
y sobre las cuales aparentemente hubo una estructura elaborada con quincha o lo que también le llamamos el bareque, ¿no? Sí, y por ejemplo en la parte superior izquierda de la pantalla pueden ver un fragmento de bareque que todavía tiene las huellas de la caña y de la paja con la que se mezcló el barro para sostener estas estructuras de bareque sobre estos cimientos de piedra, ¿no? Fue interesante también que muchas de estas estructuras tenían, no eran estructuras netamente cuadrangulares, ¿no? Sino circulares, lo cual es interesante porque es muy parecido también a algo que yo había encontrado en La Vega, ¿no? Nos estábamos encontrando cosas tan diferentes. Y especialmente la mayor parte del material cerámico fue una locura porque las formas, los diferentes tipos cerámicos que había encontrado Jofra, ahora los podemos incrementar. Hay mucha más diversidad de artefactos. Hemos encontrado fragmentos de botellas de asa estribo, restos de egipteros, con incluso cal en el interior, ¿no? Que es muy interesante porque están asociados al consumo de plantas, ya sean tabaco, coca, lo que sea. Pero nos hablan un poco de prácticas rituales, ¿no? De forma muy interesante. Y todas estas cerámicas coinciden en cierta manera en algún punto con algunas cerámicas ya descritas por Jofra, ¿no? Como las cerámicas más antiguas, pero hay otras que son totalmente mucho más novedosas en el sentido que no están tan descritas o por lo menos no aparecen con las decoraciones. Es una cerámica muy fina, ¿no? Y también del color es un poco, varía, es un color un poco más grisáceo, marrón oscuro. Eh, en el sur les conocen como la cerámica cáscara de huevo, ¿no? Algunas tienen algunos elementos de pintura roja, ¿no? Combinadas con decoraciones incisas y punteadas y también apliques, motivos de figuras zoomorfas, antropomorfas, aplicadas para dar los motivos decorativos en el exterior. Eh, Como por ejemplo esta que encontramos en la parte izquierda, ¿no? Eh, por el momento tenemos al menos creemos que podemos tener unas 4 que vamos a entrar ahora justo en proceso de restauración, de 4 vasijas que aparentemente fueron depositadas como ofrendas en el área. Pero también es interesante que muchas de estas otras cerámicas más antiguas, o las otras cerámicas que también tienen relación con lo que esta cerámica antigua que encontró Geoffroy, tienen pigmentos blancos en el interior, ¿no? Lo cual es muy interesante porque no hay descripciones tan claras de esta cerámica con pigmentos blancos, especialmente en los punteados o en algunas líneas incisas. Y lo más próximo, o también rojos y blancos, ¿no? Lo más próximo que he encontrado están en el norte de Perú, por ejemplo, ¿no? En la zona de Cotoche, que es interesante también, donde hay una combinación de incisiones anchas con punteados, que también tienen este tipo de rellenos con pigmentos blancos. Entonces vemos que hay algunos factores interesantes, ¿no? Algunos motivos decorativos se asemejan también a cosas que han sido encontradas en otros sitios, como por ejemplo en la zona de la costa, en el sitio de la Emerenciana, ¿no? Que es el sitio de la Emerenciana es un sitio que se encuentra en la provincia del Oro, ¿no? Y que fue excavado por John Stoller y se caracteriza por tener una evidencia de lo que llamamos el Valdivia tardío, ¿no? Que son las últimas etapas de Valdivia entre 7 y 8, y que están más o menos asociadas cronológicamente entre 1800 años antes de Cristo y 1600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos cosas que se asemejan a eso. Eh, Hay elementos también un poco más exóticos, ¿no? Elementos elaborados en conchas marinas, ¿no? En piedra verde,
¿no? En Spondylus tenemos fragmentos también de Strombus en la zona. Y bueno, vamos teniendo una serie de elementos que nos implican ciertos tipos de conexiones con otras áreas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para la zona de la costa no son conocidas estructuras en piedra, ¿no? Y las estructuras en piedra más cercanas, conocidas precisamente, son las de Santana, la Florida, ¿no? Donde también hay, al parecer, hay algunas influencias estilísticas que luego se están presentando en la zona de Trapichillo, aquí, en, que vienen también de esos contactos posiblemente con esta zona de la ceja de montaña oriental, ¿no? También en otra área de excavación vemos que posteriormente hay algunos cambios en este sitio que está un poco más hacia los costados de la loma. Hemos encontrado estructuras también de piedra, pero que tienen un patrón un poco más rectangular, ¿no? Y su asociación temporal también es un poco distinta, que va entre los 500, 300 años antes de Cristo, y también tiene otro tipo de materiales cerámicos. Bueno, las fechas más antiguas son entre 800 también antes de Cristo, pero coinciden con materiales cerámicos también finos, pero por ejemplo una cerámica pulida muy fina, con pintura roja, engobes rojos. Hay combinación de pintura blanca y roja también. Hay esta hay algunas semejanzas con lo que la cerámica que encontramos en la zona de la Azuay, en el norte de Perú también. Y bueno, para darles una perspectiva cronológica más rápida también, posteriormente en la zona más alta hemos encontrado una ocupación mucho más tardía que corresponde más o menos entre 400 después de Cristo y el 600 después de Cristo, donde ya no hay estructuras de piedra, ¿no? Eh, de hecho, muchos de estos contextos, de estas ocupaciones más tardías, destruyen los contextos más antiguos, ¿no? La evidencia más antigua. Pero parece que también habían estructuras en Bareque que se construyeron, hay huellas de poste, hay áreas de fogones, grandes fuegos, ¿no? Con mucho material óseo, especialmente de fauna, y restos de vasijas que dan la impresión de festividades, de haber tenido grandes hogueras, probablemente como parte de rituales donde se consumieron alimentos, se consumieron animales, y quizás también se ofrendaron parte de estos animales y alimentos, ¿no? Eh, no hay evidencia clara de estructuras que alberguen casas, ¿no? O habitaciones de personas, sino más bien de estos contextos un poco más ceremoniales, que es interesante porque si vemos un poco la arqueología del centro-sur del país, vamos a tener muchos contextos parecidos para esta época de tiempo, ¿no? La cerámica es diferente, como pueden verla en este periodo, ¿no? Es una cerámica un poco más gruesa, un poco más burda, son otro tipo de forma de manufactura cerámica, las decoraciones también. Hay algunas formas que tienen incisiones, pero son distintas, ¿no? Ya no estas bien elaboradas, son incisiones y también pinturas negras, un poco con este tipo casi como negativo, ¿no? Falso negativo también que le llaman. Y finalmente, en un sector muy pequeñito de la loma también tenemos evidencia de lo que comúnmente se conoce en la zona como palta, ¿no? Hemos tenido una fecha radiocarbónica también de una vasija palta del interior, de un residuo de comida adherido en el interior de esta vasija, que nos da más o menos una fecha de 900 después de Cristo, que es interesante porque la migración palta se supone, o a más amazónica, de esta idea de migraciones amazónicas en la zona, se calculaba alrededor de 1000 después de Cristo, ¿no? Pero más o menos la fecha nos habla de que para el 900 ya teníamos un poco esta llegada en esta zona, al menos estaba bien establecido, ¿no? Hemos tenido varias fechas radiocarbónicas. Este no es el cuadro más actualizado. En la actualidad tenemos 25 fechas radiocarbónicas para la zona.
Pero aquí nos permiten ver un poco la comparación sobre las fechas. En la parte superior ven las fechas radiocarbónicas de carbono 14 que consiguió Jean Geoffroy, que se ubican más o menos para Trapichillo, entre el 2000 y 1500, que es el recuadro rojo que ven ustedes, y las del sitio de La Vega, que están en el recuadro azul, en la parte superior, que se ubican entre el 1000 y 1300 más o menos antes de Cristo. Sin embargo, las fechas radiocarbónicas que hemos tenido, la mayor parte de los contextos tempranos de estos con estructuras de piedras, en la actualidad se ubican entre 1800 y 1500 años antes de Cristo, ¿no? Tenemos fechas que han salido de contextos sellados, de carbones asociados a las vasijas, incluso de comida carbonizada adherida a los fragmentos de vasija, que nos dan un poco más de confianza sobre la época que estamos datando, ¿no? Luego tenemos unas pocas fechas que están entre el 800 y 300 antes de Cristo. De ahí, como ustedes pueden ver, el otro conjunto en la morada es de la época del 400, 600 y finalmente una más tardía que está entre el 900. Entonces, la investigación nos ha permitido tener una bonita secuencia de diferentes ocupaciones en el sitio. Vemos que por muchos milenios el sitio fue importante, ¿no? La gente regresó al sitio, incluso posiblemente luego de largos periodos de abandono, o quizás no tenemos todavía esas certezas, pero sabemos que la gente continuamente regresó a este sitio de Trapichillo y por lo pronto conocemos que este sitio de Trapichillo quizás no fue un sitio exclusivamente habitacional, sino que albergó prácticas un poco más rituales. Incluso hasta la actualidad, la gente del lugar lo conoce al sitio como la Loma de los Gentiles, ¿no? Porque decían que ahí están las huacas, ahí estaba el oro, los entierros. Efectivamente se han encontrado entierros, pero generalmente en las partes bajas de la loma, ¿no? Y la mayor parte asociados a ocupaciones mucho más tardías. Sin embargo, tenemos un entierro que probablemente estamos ahora justamente obteniendo datos radiocarbónicos que está más vinculado con estas ocupaciones antes de Cristo. Pero es de un infante que estuvo enterrado en el centro de una de estas estructuras rectangulares, ¿no? Que es un caso único, diferente a otros tipos de entierros que se han reportado en la zona. Otra cosa interesante fue el hallazgo de obsidiana. ¿Y por qué la obsidiana es importante? Porque la obsidiana es un vidrio volcánico. Y es muy interesante para los arqueólogos porque en la actualidad la obsidiana se puede analizar químicamente y se puede tener con mucha confianza, se puede conocer de qué fuente ha venido, ¿no? De qué fuente proviene ese fragmento. Y en la arqueología de esta zona es muy interesante porque toda la obsidiana que se ha encontrado, especialmente en los Andes del norte de Perú, viene de las fuentes del sur de Perú, que son las fuentes de Quispiciza, que están bien, bien lejos, ¿no? Y básicamente mucha de esta distribución de la obsidiana en el norte del Perú fue un efecto de este fenómeno Chavín, ¿no? De esta interacción, de este intercambio comercial que fue impulsado con Chavín de Huantar, con el templo de Chavín de Huantar, ¿no? Pero para la zona de Ecuador, la mayor parte de obsidiana viene precisamente de las fuentes de Moyomica, ¿no? Y Quiscatola. Ahora, los análisis más recientes también en Loja, especialmente por Dennis Osborne, encontraron una fuente de carboncillo, ¿no? Y es interesante porque precisamente al menos de cuatro fragmentos de obsidiana que hemos encontrado en el sitio de Trapichillo, 3 provienen de
la fuente local de Carboncillo, que queda más o menos por los páramos cercanos a la zona de Saraguro, arriba, la parte alta, ¿no? Un poco más hacia la cordillera oriental. Y uno viene precisamente o está emparentado con las fuentes de Muyumica, ¿no? Ahora, esta obsidiana, la mayoría fue encontrada en superficie, pero 2 fragmentos en excavación, y están asociadas a los asentamientos un poco más tardíos, ¿no? Alrededor de 400 después de Cristo, aunque hay uno que todavía es problemático porque está justo en esta línea de transición de superposición de ocupaciones, pero lo mantenemos con cautela y preferimos tomar un poco más como el dato un poco más tardío. Sonia Zarrillo realizó un trabajo para su tesis doctoral hace ya más de una década, pasa rápido el tiempo, pero justamente analizó unos fragmentos de Catamayo y especialmente de La Vega y Trapichillo, ¿no? Y aunque no pudo encontrar fragmentos del Catamayo más antiguo, porque obviamente no estaban tan claramente registrados, sus datos siguen siendo interesantes y es precisamente que para Catamayo, los sitios de Catamayo, encuentra la presencia de yuca, ¿no? Y de los pimientos, ¿no? O bueno, el ají, ¿no? Exactamente el ají. Mientras que para la mayor parte de sitios formativos de la sierra, de los Andes, de la sierra para el norte, lo que encuentra es maíz y básicamente tubérculos, ¿no? Que es interesante. Entonces, obviamente aquí no estoy refiriéndome a Santana, la Florida, donde aparte de yuca, ají, también tenemos teobroma. En la actualidad queremos realizar los análisis, estamos en proceso de análisis paleobotánicos para complementar más este análisis piloto de Zarrillo, que es interesante. Y también estamos realizando últimamente análisis de ADN sobre diferentes muestras óseas, no necesariamente de Trapichillo, sino de otros sitios de la zona de Loja. Y es interesante ver que preliminarmente nos muestra esta clara relación, perdón, entre Andes, Amazonía y costa en esta zona del país, ¿no? Entonces es interesante ver. En este tema no me voy a meter todavía con fechas ni nada porque estamos en proceso, pero son datos preliminares que van a ser también muy interesantes seguramente para la historia prehispánica de esta zona. Bien, como vemos entonces en esta región de Trapichillo tenemos uno de los sitios también de los valles interandinos, uno de los sitios más tempranos, de los cuales tenemos fechas confiables, seguras, que nos pueden ayudar a mirar estas dinámicas prehispánicas de lo que conocemos como el formativo, ¿no? en el Ecuador. Y el trabajo corrobora un poco esa idea de no mirar solamente esas interacciones norte-sur, ¿no? Sino de cómo aquí también comienza a tomar fuerza esa interacción que conecta la costa, los Andes y la alta Amazonía, ¿no? Tenemos evidencia en la arquitectura, ¿no? De estas influencias que nos conectan con Santana, la Florida, probablemente, que también luego se ven en Chayhuabamba, este tipo de arquitectura. Tenemos un fragmento que es muy parecido a lo que encontró una botella de un solo pico, ¿no? De la Emerenciana, que ustedes pueden ver en la mitad a la izquierda, que no tiene nada que ver con la arcilla que hicieron local, con la que hicieron el resto de vasijas, es netamente costeña, ¿no? Y posiblemente de influencia valdiviana. Y obviamente también tenemos estas evidencias de asas estribos y todo, lo cual, mira, nuevamente nos refuerza esa idea, ¿no? Y la idea es generar este espacio que faltaba. Tenemos evidencia en la costa, teníamos evidencia con la investigación de Francisco en Alta Amazonía y nos faltaba complementar un poco más esa información de los valles interandinos y creo que
el aporte va por ese lado para poder proveer nuevas ventanas para la discusión sobre especialmente esos trabajos de desarrollo de las sociedades prehispánicas en estas zonas fronterizas. Muchas gracias.